Muy buenos días. Vamos a trabajar una sesión respecto de la reforma. Uno de los componentes es la reforma, pero va a tener un preámbulo del marco intelectual, vamos a decirlo así, la base de cosmovisión bíblica sobre la iglesia y el cristianismo que desemboca en el movimiento de la reforma y que le da soporte ideológico a la reforma. O sea que en sí la dinámica transformadora de la reforma va a ser uno de los componentes de la presentación. Por otro lado, les quiero recomendar un canal de YouTube. Si lo pueden apuntar, se llama ITCI, con I latina. ITCI Luis Sena. Ahí ustedes van a encontrar muchas exposiciones que hemos hecho en diferentes foros, pero hay es un programa de 1 hora y media sobre la reforma con el pastor Sugel Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Tiene ya unos 3 o 4 años, pero es muy completo. Entonces ahí abordamos detalles de la reforma bastante generales por una buena extensión. Y también encontrarán otras exposiciones de la reforma que hemos hecho en otros foros, pero esa está bastante completa. Entonces, no vamos a hablar mucho de los particulares cronológicos e históricos que ustedes encontrarían en cualquier libro de historia de la iglesia, porque si uno busca historia de la iglesia, un libro le va a decir en qué año nació Lutero, en qué año nació Calvino, cómo se llamaba su papá, qué hacía. Todo eso está ahí y es interesante, pero no es el foco de lo que nosotros queremos ver. Nos vamos a concentrar cómo es que la iglesia transformó la sociedad en el contexto de la reforma. Ese es el punto. Y para iniciar, quisiera traer una cita de un famoso científico que yo creo que es apropiada para nosotros en el momento actual. Y dice que no hay un indicador más grande de locura que hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si nosotros queremos transformación, ya hay una premisa básica. Lo que hacemos no puede seguir haciéndose igual. Si no, estamos dando señales de locura. Yo creo que eso sintetiza muy bien una actitud humana general de nosotros querer aprender intelectualmente, pero en la acción seguir haciendo lo mismo y esperar que porque pensábamos diferente, los resultados iban a ser diferentes cuando actuamos en la misma manera como estamos acostumbrados. Entonces, vamos a empezar con otra cita de Abraham Kuyper. En 1897, durante el 25 aniversario de su trabajo como editor de la revista The Standard, el doctor Kuyper expresó: un deseo ha sido la pasión gobernante de mi vida. Un alto motivo ha actuado como una espuela sobre mi mente y mi corazón. Y más temprano que tarde, debo procurar satisfacer esta sagrada necesidad puesta sobre mí, no sea que el aliento de vida me falle. Que a pesar de toda oposición mundana, las santas ordenanzas de Dios sean establecidas de nuevo en el hogar, en la escuela y en el Estado, para el bienestar de todo el pueblo. Labrar, por así decirlo, en la conciencia de la nación, las ordenanzas del Señor, de las cuales la Biblia y la creación son testigos, hasta que la nación rinda de nuevo homenaje a Dios. Yo creo que la visión de Kuyper sintetiza el deseo nuestro también. En el caso de Holanda, su aspiración es que la nación que se había desviado vuelva a Dios
en el caso de nuestras naciones, es que encontremos a Dios y encontremos la transformación que la palabra de Dios puede hacer en las esferas más allá de la iglesia. Ese cristianismo de iglesia que nosotros conocemos tiene que ser dejado. Ese cristianismo es el autobús que nos ha traído hasta aquí. Y hemos recorrido algunos kilómetros. Pero lo que falta para tener una nación que rinda homenaje a Dios tiene que trascender el cristianismo de iglesia que nosotros estamos acostumbrados y el cristianismo de liderazgo clerical al que estamos acostumbrados. Kuyper tenía claro que era necesario construir una conciencia en la nación. Si la conciencia en la nación es contraria a los propósitos del reino de Dios, no hay manera de que vamos a cosechar las bendiciones del reino de Dios. Entonces, la tarea de las iglesias es edificar gente con una conciencia que esté alineada a los principios del reino. Una buena teología invariablemente producirá un buen jardín. Una buena teología es buena para el alma, pero también es buena para el mundo. Su visión espiritual le da vitalidad a todo lo que toca, sea un jardín, un estado o una cultura. Porque la integridad de esa teología depende tanto de una cosmovisión bíblica balanceada como de un sólido entendimiento bíblico. Su atención a los asuntos celestiales está integralmente ligada al cumplimiento de las responsabilidades terrenales. Aquí Grant nos está describiendo el balance que nosotros necesitamos. Necesitamos teología, necesitamos iglesia, pero basadas en una cosmovisión bíblica balanceada. Ese es el fundamento, esa es la zapata. Y se expresa en tener impacto no solamente en los asuntos espirituales, sino en los asuntos terrenales. Una teología y una práctica de iglesia que no impacta los asuntos terrenales es inoperante, es inefectiva, no refleja los medios de gracia del reino de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje muy conocido, nos enseña claramente que la voluntad de Dios para comprobarla solamente puede ser siendo transformados. Y somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, sin la renovación del entendimiento no es posible practicar y comprobar la buena voluntad de Dios. No es posible. Hay temas en la creación, hay problemas que no se resuelven. ¿Ok? Hay problemas que no se resuelven, hay prerequisitos. Aquí, para que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta, se necesita una renovación del entendimiento. Si no hay renovación del entendimiento, no hay posibilidad de agradar a Dios y por lo tanto de comprobar en la práctica, realizando su voluntad. Eso está claro. Y esto está dirigido a creyentes, no está dirigido a inconversos. No le está diciendo que se conviertan. Le está diciendo a creyentes que renueven su entendimiento para que puedan aprender a practicar y comprobar la voluntad de Dios. El primer tema que debemos abordar entonces es la dualidad en la vida cristiana. Necesitamos sabiduría estratégica, como vimos el primer día en Primera de Crónicas 12:32. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, es decir, tenían sabiduría para interpretar los eventos que están sucediendo y sabían lo que Israel debía hacer. Eso es lo que nosotros queremos ser. Necesitamos una perspectiva bíblica integral. Nuestra necesidad de integración tiene su origen en el dualismo de nuestra cosmovisión.
Así como los profetas del Antiguo Testamento llamaban a Israel al arrepentimiento, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro dualismo. No es conocer sobre nuestro dualismo, es ya dejar el dualismo. No es pensando en dejar de fumar que tú dejas de fumar, es dejando de fumar. Entonces, muchas veces nosotros oímos las mismas lecciones una y otra vez. Y hay una realidad en el corazón humano, y es que muchas veces no nos conviene entender. No es que no entendemos, es que no nos conviene. Y esa falta de conveniencia insiste y nos detiene para la acción, porque queremos entender más y buscamos argumentos. ¿Cómo es posible que tantos años estemos equivocados? ¿Cómo es posible que el pastor fulano con 50 años en el ministerio puede estar equivocado? ¿Cómo es posible que el teólogo tal esté equivocado y yo me he seguido por él? Podemos poner todas las excusas, pero ciertamente hay realidades que no nos conviene entender. A los fariseos y a los saduceos no es que no entendían el mensaje de Jesucristo, es que no les convenía. Su bolsillo dependía del abuso que ellos estaban haciendo sobre el pueblo. Los saduceos gobernaban las ofrendas del templo. El pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo tributaba para los romanos y tributaba para el templo, y entre los dos tenían al pueblo en opresión y en pobreza. Y quienes administraban las ofrendas del templo eran los saduceos. Y los fariseos entonces, como para terminar de exprimir la riqueza del pueblo, atento a religiosos y a ministros y a hombres de Dios, terminaban de sacarle el dinero al pueblo pretendiendo ser muy devotos. No les convenía el mensaje de Jesucristo. Entonces, hay verdades que no convienen y por eso no las entendemos o no las terminamos de entender. El paradigma fundamental que la Ilustración institucionalizó en la cultura occidental es que los aspectos físicos y espirituales de la vida están separados. Y cuando los evangélicos pensamos igual, no estamos pensando de acuerdo al reino de Dios, estamos pensando de acuerdo a la Ilustración, que era atea. Entonces, cuando nosotros hablamos de dualismo evangélico, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando como una especie de cáncer en la salud. Una enfermedad mortal, no es una gripe. De modo que esa insistencia en que lo importante en la vida y en el reino de Dios es simplemente la iglesia y lo espiritual, hace referencia a la Ilustración y al trabajo del infierno, no al trabajo del reino de Dios. La iglesia participa de la dualidad. Este marco de referencia de la vida, el marco dualista, con áreas físicas y espirituales separadas, está incrustado también en la iglesia cristiana de Occidente. Los domingos en la mañana, durante nuestros tiempos devocionales y de oración, operamos en la esfera espiritual. El resto de la semana, en nuestras vidas profesionales, operamos en el ámbito físico y por lo tanto, sin quererlo, actuamos como ateos funcionales. Ser cristianos no resuelve el problema de un entendimiento dualista de la vida. Ateos funcionales. O sea, ser un evangélico gnóstico, un evangélico dualista, es actuar como un ateo. No es pensar como un ateo, es actuar como un ateo. Pero si tú actúas como un ateo, no va a pasar mucho tiempo en que comiences a pensar como un ateo. ¿Es posible separar el evangelio? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo físico, lo social y lo espiritual no pueden ser separados en la administración del Señor Jesucristo, porque no estaban separados, no pueden, no podían, son integrados. Y cuando Juan el Bautista tuvo dudas, el Señor Jesucristo no le respondió con la doctrina del reino de Dios. Él les refirió las cosas que ustedes oyen y que ustedes ven, las cosas que están pasando como evidencia de la presencia del reino de Dios. Hemos limitado el alcance del evangelio. Si creemos que la preocupación de Dios es solamente espiritual, reducimos el pecado a algo personal que separa a la gente de Dios. Como resultado, reducimos la salvación únicamente a la esfera espiritual y personal. El pecado tiene efecto en la cultura. Esta separación entre lo físico y lo espiritual hace difícil que entendamos el impacto del pecado en los aspectos sociales y físicos de la economía, la política, la cultura, la iglesia como institución. El pecado tiene impacto en todas esas esferas. El pecado no es simplemente personal, individual, sino también se proyecta dentro de los sistemas sociales. Y hace todavía más difícil creer que el trabajo salvífico y redentivo de Dios se extiende a este mundo pecador y desordenado. Cuando limitamos el dominio del pecado al alma de las personas, sin darnos cuenta, también limitamos el alcance del evangelio al alma solamente, lo cual es un concepto completamente antibíblico. En Colosenses 1, 19, 20, nosotros vemos el énfasis que pone la Escritura en que la reconciliación que Dios realizó a través de Cristo es de todas las cosas, no de las almas, no de la vida espiritual, de todas las cosas. Y a veces nosotros tenemos que preguntarnos qué parte de todas no entendemos. Es difícil entender que todo es todo. Sin embargo, en nuestras prácticas demostramos tener problemas con eso. Ahora bien, ¿cómo Dios gobierna la sociedad? Recuerden que nosotros estamos hablando del impacto del reino de Dios en la sociedad, en la totalidad de la sociedad, no en la iglesia. Todo lo que existe estuvo una vez en los pensamientos de Dios antes de que fuera realizado en la creación. De aquí que todo lo creado necesariamente lleva en sí mismo una ley para su existencia, instituida por Dios mismo. Por lo tanto, hay ordenanzas de Dios para el firmamento arriba, ordenanzas de Dios para la tierra abajo, por medio de las cuales este mundo se mantiene. Hay ordenanzas de Dios para nuestros cuerpos, para la sangre que corre en nuestras arterias y venas, y para nuestros pulmones como órganos de la respiración. Aún más, hay ordenanzas de Dios en la lógica para regular nuestros pensamientos, ordenanzas de Dios para nuestra imaginación en el dominio de la estética y estrictas ordenanzas de Dios para la totalidad de la vida humana en el área de la moral. Necesitamos una comprensión de estas realidades para ver que es la totalidad de la vida que está gobernada por Dios, no aspectos espirituales. Dios usa dos clases de leyes para gobernar. En el Salmo 147, 15 al 20, en su primera parte, dice, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob,
sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. En este texto nosotros vemos que la palabra de Dios ha sido designada tanto para controlar el orden natural como para controlar la vida de su pueblo. Entonces, la vida de la cultura de nuestras naciones está regulada por los principios de Dios, pero la tarea de los humanos es encontrar esos principios y aplicarlos. Si no los encontramos, los discernimos y los aplicamos, entonces estamos fuera del propósito de Dios para nuestras naciones. Pero aún así, Dios mantiene nuestras naciones funcionando. Por lo tanto, su ley sigue siendo aplicada, tanto en la creación como dentro de su pueblo. Hay dos maneras en que Dios impone su ley en el cosmos. Dos maneras en que su voluntad se hace en la tierra como en el cielo. A estas dos formas de gobernar les corresponden dos clases de leyes: leyes de la naturaleza y normas culturales. Dios gobierna directamente, sin mediación, en la naturaleza o indirectamente en la sociedad, involucrando la responsabilidad humana. Fíjense, Dios espera que discerniendo su palabra, nosotros transmitamos sus leyes para la cultura y la sociedad, como su ley se aplica en el mundo natural. O sea, son dos dinámicas diferentes, pero el propósito es el mismo: el gobierno de Dios sobre toda su creación, de una manera en el mundo natural y a través de la mediación humana en el mundo social. Pero al final estamos hablando del gobierno de Dios sobre la totalidad. Al igual que un rey humano, Dios hace ciertas cosas por su propia cuenta, pero para otras da órdenes a sus subordinados. Él pone los planetas en sus órbitas, pero encarga a la humanidad las tareas de forjar herramientas, hacer justicia, producir arte y hacer trabajo académico. El gobierno de Dios es inmediato en la esfera donde no intervienen los seres humanos, pero es mediato en la cultura y en la sociedad. Es decir, el hecho de que Él nos haya encargado ser los mayordomos, los ministros de Él hacia la sociedad, no es que Él tiene propósitos diferentes con el mundo natural y con el mundo social y cultural. Es que nos ha puesto a nosotros como administradores, y ahí es donde está el problema. Ahí es donde nosotros tenemos que corregir nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestras voluntades. En tercer lugar, vamos a ver la naturaleza y misión de la iglesia. Primero, la identidad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una descripción de puesto clara. Cuando uno entra a una empresa y empieza su proceso de orientación e inducción dentro de la empresa, te dicen tu descripción de puesto, primero la visión, misión, valores de la empresa, luego tu descripción de puesto. Aquí hay una descripción de puesto clara de quiénes somos la iglesia y qué es lo que debemos ser. Pueblo adquirido, en otra palabra, comprado. Si necesitamos más claridad, esclavo. Eso es lo que somos, adquirido. O sea, cuando a ti te compran, ¿qué es lo que tú eres? Ya, está claro. O sea, el lenguaje diplomático, pero vamos a aterrizarlo para entender. Nosotros no tenemos voluntad propia, ni como individuos, ni como familias, ni como iglesias. La iglesia no tiene voluntad propia. Los líderes de la iglesia no son dueños de la iglesia. La iglesia es una expresión de esa, es pueblo de Dios y es adquirida. Y estamos hablando de la iglesia en el sentido de la comunidad total, no de la institución o ministerio.
En Mateo 28, 19, 20, nosotros conocemos este pasaje, la misión directa asignada al pueblo de Dios en esta época de la revelación de Dios es hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No todas las cosas relacionadas con la vida espiritual o emocional o interna o de la iglesia, no, todas las cosas. La iglesia es la evidencia de la redención en toda la creación. La redención de toda la creación. La iglesia es un organismo espiritual, y aquí estamos citando a Kuyper, que incluye al cielo y a la tierra, que en el presente tiene su centro y punto de partida de sus acciones, no en la tierra, sino en el cielo. Obviamente no está hablando de una iglesia local, sino la iglesia como pueblo de Dios. El conjunto de iglesias que hay por todo el mundo que son fieles pertenecen a un conjunto. Una iglesia local es una unidad en ese conjunto. Aquí está hablando de la iglesia en el conjunto como pueblo de Dios. Tiene su punto de partida y su centro en el cielo, no en la tierra. Dios colocó el centro espiritual de este cosmos, la creación ordenada, en nuestro planeta e hizo que todas las divisiones de los reinos de la naturaleza en esta tierra culminaran en el ser humano. Por eso, cuando el ser humano cae, toda la creación es afectada. Al cual, como portador de su imagen, se le llamó a consagrar a su gloria todo el cosmos. En la creación de Dios, el hombre es el profeta, sacerdote y rey. Y aunque el pecado ha distorsionado estos altos designios, aún así Dios insiste en ellos. Dios amó tanto a su mundo que se dio a sí mismo por él en la persona de su Hijo. Y así de nuevo trajo a nuestra raza y a través de nuestra raza a todo su cosmos a un contacto renovado con la vida eterna. Por la teología que ustedes conocen, obviamente eso es claro en la Escritura. La regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, salva a nuestra raza, es decir, a cada individuo de la raza que pasa por el proceso del nuevo nacimiento. Como seres humanos y por lo tanto, nuestra raza como seres humanos y por lo tanto toda la vida humana regenerada forma un cuerpo orgánico del cual Cristo es la cabeza y cuyos miembros están todos unidos unos con otros por la unión mística con Él. Esa es la esencia de lo que es la iglesia como pueblo de Dios. Unida, identificada místicamente con Jesucristo. Pero no antes de la segunda venida de Cristo, este organismo en su totalidad se manifestará como el centro del cosmos. O sea que la iglesia todavía no ha sido perfeccionada en la consumación de los tiempos, todavía participa de la caída. La verdadera iglesia, pura, sin mancha, está en el cielo. El santuario verdadero está ahora arriba, en lo alto están ambos, tanto el altar de la expiación y el incienso, el altar de la oración. Y en lo alto está Cristo como el único sacerdote quien de acuerdo al orden de Melquisedec ministra en el altar, en el santuario delante de Dios. La realidad y plenitud de la iglesia no puede existir en la tierra. Ustedes saben, sobre todo líderes, siempre cuando nos excusamos, ustedes saben que no hay iglesia perfecta. Cada vez que los miembros se quieren ir de la iglesia por este o por cuál problema, no hay iglesia perfecta, toda la iglesia tiene problemas. Bueno, eso es verdad. No puede existir iglesia perfecta en la tierra. Ningún hijo de Dios debe imaginar que la iglesia real está en la tierra, sino que por el contrario, él tiene que confesar que Cristo en forma humana, en nuestra carne, ha entrado en el mundo invisible y que con él
alrededor de Él y en Él, nuestra cabeza, está la iglesia verdadera, el santuario real y esencial de nuestra salvación. La iglesia local es una representación imperfecta de esta iglesia perfecta. En la iglesia local solo existen individuos regenerados y confesantes, quienes de acuerdo con el mandato bíblico han formado una sociedad y están procurando vivir juntos en subordinación a Cristo como Rey. Fíjense la distinción entre regenerados y confesantes. Los confesantes son los inconversos que son parte de nuestra iglesia. Todas las iglesias tienen una cantidad de personas no regeneradas. ¿Quiénes son? Por su fruto lo conoceréis. Lo que siempre aspiramos es que no sea el pastor. Aunque en muchas ocasiones sí sucede. Esto es la iglesia en la tierra, no los edificios, no la institución, no una orden sacerdotal. El propósito de la iglesia no se encuentra en nosotros, sino en Dios, en la gloria de su nombre. Por razón de la gloria de nuestro Dios, es necesario tener la regeneración seguida de conversión. Y para esta conversión, la iglesia tiene que contribuir por medio de la predicación de la palabra de Dios. En el hombre regenerado brilla una chispa, pero en el hombre convertido la chispa se transforma en una llama y esa llama irradia su luz desde la iglesia hacia el mundo, para que de acuerdo al mandato de nuestro Señor, nuestro Padre que está en el cielo, sea glorificado. La gloria de Dios que se genera, la luz y la sal dentro de la iglesia, tiene que proyectarse necesariamente hacia afuera. El cristianismo fiel transforma la iglesia, a la iglesia y a la sociedad, el modelo de la reforma protestante. Aquí vamos a aplicarlo, ver cómo transcurrió esos principios que hemos hablado en el contexto de la reforma protestante. Pero la palabra de Dios transforma a la iglesia y a la sociedad. En la situación actual que nosotros nos encontramos en el mundo del siglo XXI, la iglesia necesita reforma. No solamente la sociedad. La iglesia en Colombia necesita reforma, no la sociedad colombiana. No es verdad que la iglesia en Colombia tiene la solución para los problemas de Colombia. Los dos necesitan ser reformados. Y si la iglesia tomara el poder en Colombia, la iglesia evangélica, la situación sería peor. Porque además de todos los defectos humanos que hay en los cristianos de Colombia, se le va a sumar que sus corrupciones son por causa de Jesucristo. O sea que es peor. La gloria de Dios sería más menospreciada todavía. De modo que cuando nosotros hablamos de reformar la sociedad de Colombia, estamos presuponiendo que la iglesia de Colombia se reformó. Porque si no, lo que tenemos es más de lo mismo. La condición disfuncional de la iglesia medieval, obviamente la iglesia católico-romana, bajo la jerarquía de Roma, la iglesia y el mundo fueron puestos la una contra la otra, el uno contra el otro. La una como santificada, la iglesia, y el otro bajo la influencia de demonios. Ese era el concepto católico-romano medieval, pero se parece mucho al evangélico. El exorcismo eliminaba este poder demoníaco de todo lo que estaba bajo la protección, influencia e inspiración de la iglesia. Ustedes quieren un principio de opresión más grande que ese. O sea, que todo lo que no le pertenezca a la iglesia y esté consagrado a los líderes de la iglesia pertenece a los demonios y al mundo. Por eso tenía que ir un sacerdote con agua bendita cuando tú empezabas tu negocio para santificarlo y consagrarlo a Dios. De aquí que en un país cristiano
la vida social completa debía estar cubierta por las alas de la iglesia. Oigan, ese es el pensamiento que colonizó y ha influenciado y está en la psiquis interna de Latinoamérica. El pensamiento de la contrarreforma católico-romana. Nuestros países se formaron bajo esa plataforma religiosa y su aplicación social. En la base de nuestras instituciones, incluyendo el gobierno civil, está este pensamiento de la Iglesia Católica, que no es un pensamiento, sigue siendo activo. Si hay un poder en el mundo que domina y controla, el mundo es el Vaticano. No es la City de Londres, ni es Wall Street, es el Vaticano. Y Latinoamérica ha sido discipulada, monitoreada y vigilada constantemente que no se salga de ese carril. Y esa institución a la vez financia a la derecha y a la izquierda. El magistrado, el gobernante, tenía que ser ungido y estar confesionalmente atado. El arte y la ciencia tenían que estar bajo la censura y estímulo eclesiástico. La industria y el comercio tenían que estar amarrados a la iglesia mediante la atadura de los gremios. Y desde la cuna hasta la tumba, la vida familiar estuvo bajo la iglesia como su guardiana. Este fue un esfuerzo gigantesco en reclamar el mundo entero para Cristo. ¿Cuál es el problema? Que le daba demasiado ventaja a los humanos. Y como humano caído, obviamente, los líderes de la iglesia de ese tiempo se quedaron con el santo y con las limosnas. Como resultado natural, el mundo corrompió a la iglesia y por su dominio sobre el mundo, la iglesia se convirtió en un obstáculo al libre desarrollo de cada aspecto de la vida. Como resultado natural, ¿verdad?, de poseer el mundo, de dominar, lo que pasaría si la iglesia evangélica controlara Colombia. Eso ya le pasó a la iglesia católica. ¿Qué pasó? Por su dominio sobre el mundo, la iglesia no está llamada a dominar el mundo. La iglesia se convirtió en un obstáculo para el libre desarrollo del mundo. Fue una barrera. Por eso la Edad Media limitó los poderes de desarrollo y transformación de la Europa medieval. Por 1000 años estuvo Europa atrasada, hasta el punto que tuvo que sacar la cabeza del agua y buscar en las fuentes antiguas de Grecia y de Roma inspiración para su vida cultural, porque la iglesia, el cristianismo de ese tiempo lo había ahogado la vida de las naciones europeas. El proceso de reforma, haciendo su aparición en una condición dualista, ya de producto del catolicismo, la reforma en Ginebra produjo un cambio en el mundo de los pensamientos y los conceptos. Colocándose delante del rostro de Dios, honró al ser humano como portador de la imagen y semejanza de la divinidad, no la iglesia. Y honró al mundo como creación divina, colocando frente a la sociedad dos grandes principios: la gracia particular que opera salvación y la gracia común a través de la cual Dios, manteniendo la vida del mundo, afloja la maldición que pesa sobre éste, reduce su proceso de corrupción y permite su libre desarrollo para su gloria como creador. Entonces, eso produjo la transformación de la sociedad. La iglesia se retrajo, eso quiere decir, se echó para atrás, para ser solo la congregación de los creyentes.
y cada departamento de la vida del mundo, de la sociedad, fue libertado no de Dios, sino del dominio de la iglesia. Alabar a Dios en la iglesia y servirle en el mundo se convirtió en el impulso inspirador. Alabar a Dios en la iglesia y servirle en el mundo, no servirle en la iglesia. La vida doméstica recuperó su independencia. La industria y el comercio recuperaron su fortaleza en libertad. El arte y la ciencia se liberaron de la sujeción religiosa y restauraron su propia inspiración. Y el hombre empezó a entender el sometimiento de la naturaleza con sus fuerzas escondidas y sus tesoros como una tarea sagrada, impuesta por la ordenanza original del paraíso de sojuzgad la tierra y señoread sobre ella, lo que nosotros conocemos como el mandato cultural. Es decir, la práctica de la ciencia y de las artes modernas tuvo su desarrollo en esta reforma, en este nuevo entendimiento. La práctica de la ciencia, de las artes, de los negocios, es una tarea sagrada. La tarea sagrada no existe dentro de las iglesias. Eso es una herejía. La palabra de Dios, aplicada a la totalidad de la vida, produjo hombres y mujeres libres. Si nosotros queremos recordar algo de esta presentación, se resume ahí. El impacto de la palabra de Dios aplicada a la totalidad de la vida, no a la vida espiritual, a la totalidad de la vida. La meta de Dios es la reconciliación de todas las áreas de la vida, no de una parte de las áreas de la vida. La iglesia fue transformada. La iglesia es un organismo espiritual que existe tanto en el cielo como en la tierra, pero en el presente tiene su centro y punto de partida no en la tierra, sino en el cielo. Entre los episcopales, el sacerdocio terrenal fue retenido, aún en la forma de una jerarquía en las tierras luteranas. El soberano se convirtió en el summus episcopus y las divisiones de órdenes eclesiásticas fueron imitadas. O sea que la reforma protestante no fue uniforme. En los territorios de Alemania, en Inglaterra, por ejemplo, todavía permanecieron dentro de las iglesias de las reformas estructuras episcopales, estructuras de gobierno eclesial sobre la vida. Tanto en Alemania con la iglesia luterana como la iglesia anglicana en Inglaterra fueron iglesias gobernadas por el poder político. Los reformadores que sirvieron en esas naciones, si bien adelantaron la agenda de la reforma, todavía retuvieron un germen, un gen, como se dice en la genética, característico de la Edad Media, donde el poder político todavía era el gobernante de la iglesia. La reforma en Suiza, el calvinismo, por el contrario, proclamó la absoluta igualdad de todos los que se involucraban en el servicio de la iglesia y rehusó adscribir a sus líderes y oficiales cualquier otro carácter que el de ministros servidores. O sea, no todas las ramas de la reforma tuvieron la claridad que tuvo la reforma en Suiza, desde Ginebra. En otra palabra, en la iglesia todos son servidores, también los líderes. El clericalismo medieval que se mantuvo en cierta forma en el luteranismo y en la iglesia anglicana no fue aceptado en la corriente doctrinal que se produjo en Ginebra, la corriente de la Reforma. Y esa corriente fue la que transformó mayormente Suiza, una buena parte de Alemania, Holanda, Escocia, Inglaterra, y fue la base para
la colonización de Norteamérica, de la nación norteamericana. Es de esa línea que viene. Por eso esas naciones que hemos mencionado tienen en alto grado el sentido de la libertad. Alemania no es igual que Suiza y no es igual que Holanda y no es igual que Inglaterra en su pensamiento y su cosmovisión. Y eso se demostró muy claro en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi pudo amarrar a los alemanes, porque en los alemanes el principio de la libertad no había fructificado como en Inglaterra. Inglaterra estaba clara en una cosa: Alemania podía vencer. De hecho, ellos estaban preparados para ser arrasados por Alemania. Pero el líder de Inglaterra en 1940 entendió claro y lo dijo en un discurso a la nación: nosotros vamos a resistir en las calles, vamos a resistir en los campos, vamos a resistir dentro de nuestras familias, vamos a resistir en todas partes, nunca, nunca, nunca nos vamos a rendir. El objetivo de Alemania, el objetivo de Hitler no era destruir Inglaterra, sino que Inglaterra se rindiera, hacer las paces con ellos, tener hegemonía sobre Inglaterra para marcharle a Rusia. Esos eran los planes de Hitler. Entonces, su idea era desmoralizar Inglaterra para hacer un tratado de paz bajo los términos de Alemania. Pero los ingleses, herederos de la reforma de Suiza, entendieron claro que eso nunca iba a pasar mientras hubiese uno de ellos vivo. ¿De dónde ustedes creen que salió ese espíritu de Inglaterra? En ese momento, los nazis controlaban toda Europa continental, completa. Y España era socia de Hitler, con Franco. Entonces, toda Europa. O sea que Inglaterra estaba sola. Su única esperanza material era que los Estados Unidos se involucraran en la Segunda Guerra Mundial. Pero los ingleses inicialmente echaron la pelea solos. Y lo que los inspiró fueron las ideas de la libertad que vinieron de la Reforma Protestante en su mayor brillo, como salió de Ginebra. La sociedad fue transformada. La Reforma Calvinista modificó la estructura de la sociedad, no mediante la envidia de las clases, ni por una desmedida estima de las posesiones de los ricos, como nuestra cultura y la cultura evangélica contemporánea, sino mediante una más seria interpretación de la vida, por medio de mejores trabajos y un más alto desarrollo del carácter. Las clases media y trabajadora provocaron el celo de la nobleza y de los ciudadanos más ricos. Eso es lo que nosotros necesitamos para nuestras naciones. No es que los pobres imiten y envidien a los ricos, es que a través del discipulado de Cristo, ellos interpreten su vida de una manera, produzcan sus trabajos de una manera y desarrollen un carácter que, aunque sean pobres, los más ricos y nobles tengan que reconocer el calibre de persona que se produce mediante el discipulado de la Iglesia Evangélica. Eso fue lo que pasó en Europa, sobre todo en esas naciones que hemos mencionado. Entonces, eso lleva a que vivamos con madurez integral. La cosmovisión bíblica equilibra nuestra vida. Una cosmovisión bíblica balanceada reconoce que aunque este mundo está corrompido y viciado, necesitamos cuidar de él como un jardín. Mientras Dios no nos saque de este mundo, nuestras vidas físicas y espirituales están completamente unidas a esta nación donde Él nos hizo nacer. Por eso, una sociedad justa, compuesta de personas rectas, es representada en la Biblia como un huerto bien irrigado. Es una metáfora que la Biblia usa continuamente para referirse a una sociedad justa. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará
siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que nosotros queremos para nuestras naciones, que sean como huertos bien irrigados. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso resume el perfil del habitante de ese huerto bien irrigado. Jesús parafraseó la enseñanza de Miqueas 6:8. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de la Biblia. Lo mismo se podría parafrasear para nosotros los evangélicos. Hemos dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es la relación del pueblo de Dios con su comunidad, en su entorno, la iglesia local y el pueblo de Dios dentro de la nación? Vamos a decir, el pueblo de Dios de Colombia dentro de la nación de Colombia. Una ilustración de ello bíblica está en Jeremías 29, 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Oigan, Dios le está hablando al pueblo que él lo está enjuiciando y lo mandó al exilio por infieles. Le trajo la catástrofe, los mandó a Babilonia. Y a esos que mandó a Babilonia bajo juicio, les envió esta palabra con Jeremías. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz, el shalom, de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad a Dios por ella, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Saben en dónde está la paz y el shalom de la iglesia evangélica de Colombia? En el bienestar de la gente de Colombia. Si la gente de Colombia no está en bienestar, los cristianos de Colombia nunca lo van a estar. Están amarrados y ese es un principio que Dios le dijo. Dios le está diciendo, miren, órenme a mí por el bienestar de esos paganos de Babilonia. Porque en el bienestar que yo le dé a Babilonia está el bienestar de ustedes como remanente de mi pueblo. Ese principio está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Queremos más claridad de ahí? Preguntas. Sí. Nelda y luego aquí. 1. Profesor Luis, usted se refiere, habla de una cosmovisión balanceada. Y pues hemos estudiado acerca de la cosmovisión teísta bíblica. ¿Qué diferencia hay entre las dos? No sé por qué. La cosmovisión teísta es balanceada. La cosmovisión animista y secularista son desbalanceadas. Sí, pues yo lo entiendo, pero a veces se refiere a la cosmovisión balanceada, entonces quería… Sí, claro. Sí, porque balanceado es un atributo, lo que está diciendo es que está equilibrada. Equilibrada, sí, exacto. Y lo entendimos y con él. Y las otras cosmovisiones, el problema de la caída
es que desbalancea la creación y se va para un lado o por otro, porque tiene principios idolátricos detrás. Y los principios idolátricos siempre desbalancean la buena creación de Dios. Ok. Otra inquietud que tengo es con respecto a la regeneración seguida de la conversión, que usted lo mencionaba. Pues en mi ignorancia pensaba que la conversión era primero que la regeneración. O sea, yo me convierto a Cristo y después viene el proceso de regeneración. No, en la teología reformada, una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es el crecimiento en Cristo. Por eso, en la epístola a los Hebreos, hablándole a creyentes, en Hebreos capítulo 5, dice que el alimento sólido es para aquellos que por el uso han desarrollado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y Pablo en Corintios amonesta a los corintios: tuve que hablaros como a niños en Cristo. Una cosa es ser regenerado y otra cosa es crecer en madurez en Jesucristo. Entonces, aquí, ese proceso de conversión desde la teología reformada habla de ese proceso de madurez. Es decir, pueden haber personas salvas, inmaduras, y esa inmadurez lo lleva a actuar como impío. No es que son santicos. O sea, cuando Pablo dice, tuve que hablaros como a niños en Cristo, eso es lo que está diciendo, ustedes lo que parecen es inconversos. Y yo tuve que rebajarme a hablarle a ustedes de esa manera por lo que estaban haciendo. O sea, los problemas que tenía la iglesia de Corinto entre la mezcla de creyentes y profesantes eran problemas grandes. En la Santa Cena lo que estaban haciendo era borrachera y comiendo como locos. O sea, sus mismos hábitos paganos proyectándolo dentro de la iglesia. Entonces, hay una diferencia entre ser regenerado y crecer en el fruto de esa regeneración. Ok, gracias. Sí. Profe, la siguiente pregunta es, usted menciona que a los fariseos no les convenía entender por el tema del dualismo, que es un cáncer, que es de la ilustración. Entonces, como estamos aprendiendo, hoy en día, al parecer, nos ha costado entender también a nosotros, o no nos ha costado, por un tema de conveniencia, no hemos querido. La pregunta vendría siendo la siguiente: entonces, como se ha formado una estructura, una jerarquía, ¿cómo desbaratamos entonces esa jerarquía? O sea, usted nos lo explica aquí, pero tenemos muy incrustado eso en nuestras mentes, y el desafío es ese, para eso estamos aquí. El desafío, entonces, ¿cómo yo derribo esa estructura? ¿Qué tenemos que hacer? Esa estructura fariseica, ¿cuál sería el primer paso, pues, para arrancar? ¿Tú estás seguro que nosotros estamos preparados para la respuesta a esa pregunta? Toca mandarla. ¿Eh? Recuerden que cuando a Jesús lo trajeron después de la alimentación de los 5,000 y lo querían hacer rey, y él les dijo que lo que ellos debían hacer era comer su carne y beber su sangre, ya muchos no andaban con él. Y recuerdan cuál fue la propuesta de Jesús a sus discípulos. ¿Quieren ustedes irse también? Y la respuesta de Pedro: ¿a quién otro iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que nosotros tenemos que tener claridad. En la medida que nosotros aprendamos a ser libres en Cristo, tendremos problemas con el liderazgo de nuestras iglesias. Eso está claro. Y si somos líderes, entonces ahí viene lo que hablábamos de los fariseos. Tal vez no nos convenga transmitir estas ideas de la cosmovisión bíblica a los miembros de la iglesia. Está bien venir a la conferencia de ADN y aprender, pero no pasarla para abajo. Porque a quienes primero nos van a evaluar es a nosotros. Entonces, un líder
transparente y honesto no se interpone en el crecimiento de su gente. Todos esos logros que nosotros estamos enumerando de los países europeos, había un pensamiento ministerial claro. Los líderes se reproducían en sus miembros. No usaban a sus miembros como plataforma para tener estatus social y económico. Ellos se dedicaban a la edificación de su gente, al punto tal que entre los puritanos era reconocido que sus discípulos eran prácticamente teólogos laicos. Eso quiere decir que para las otras denominaciones, la gente de la iglesia anglicana, los discípulos de los puritanos sabían tanta Biblia y tenían tanta sabiduría aplicada a la Biblia que eran teólogos de la calle, por el conocimiento que tenían, producto de quién, de sus pastores. Sus pastores estaban dedicados a una cosa. Lo que soy yo te lo transmito completamente y tú tienes capacidades más grandes que yo, tienes que desarrollarla. Ese pensamiento fue lo que produjo ese tipo de gente. Por eso, ese tipo de gente, y estamos hablando de ese tipo de gente, producto de la reforma en Inglaterra, los líderes de la iglesia anglicana persiguieron al movimiento puritano y los expulsaron de Inglaterra. Y a donde ellos fueron fue a Suiza y a Holanda. Por eso es que cuando se abre la oportunidad de emigrar a las nuevas colonias en Norteamérica, las emigraciones van de Inglaterra principalmente y de Holanda. O sea, Estados Unidos tiene un fuerte componente inicial de británicos que fueron a Holanda. Y es cuando, unos años después, se vieron confrontados con presiones políticas del gobierno de Inglaterra. Ellos eran colonia de Inglaterra. Por lo tanto, les correspondía tener representación en el Parlamento de Inglaterra. No solamente que la corona británica les cobrara impuestos. Ese fue el tema de la tensión entre Inglaterra y las 13 colonias norteamericanas. Cuando esa opresión se maximizó, su respuesta no fue la de esclavos y sirvientes. Fue la de hombres y mujeres libres. Pero no fue tan fácil, porque en muchas de las votaciones entre las 13 colonias para decidir si se independizaban o no, la votación salía empate. Tuvieron que ir a varios ciclos. Y en uno de los ciclos hubo un hacendado del sur de Estados Unidos, un individuo común y corriente, nadie lo conocía como político. Un hombre de negocio, de plantaciones, sabio, con una gran biblioteca, etcétera, sabía griego, educaba a sus hijos. Se levantó y dio un discurso que terminó diciendo, más o menos algo así: es la comodidad un bien tan alto para ser comprado al precio de las cadenas. Yo no sé ustedes, pero a mí me dan libertad o mátenme. Y eso inclinó la votación de los representantes de las 13 colonias y se decidió separarse de Inglaterra, lo cual significaba ir a una guerra. ¿Y qué? Pelear eso para defender los principios del reino de Dios aplicados y la voluntad de Dios en la nación. Sí, si eso es lo que cuesta, eso es lo que hay que hacer. Ese evangelio a nosotros no nos lo han enseñado. Nosotros tenemos que ir a buscar las versiones originales del evangelio que hemos conocido, porque el que nos transmitieron a nosotros no llega hasta ahí. A nosotros nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y si el rey fue puesto por Dios y él quiere sacarnos los cuartos y no nos da derecho, pues Dios dijo que es así. Entonces, eso es de los indios de Paraguay, de los indios, pero no de la gente que fueron transformados por la reforma. Y nosotros los latinoamericanos pensamos como indios todavía. Por eso, porque la reforma no ha llegado
a nuestras naciones. La contrarreforma lo impidió y el evangelio que vino con los misioneros le tuvo miedo. Le tuvo miedo a enfrentarse a los poderes temporales y se adaptó a la plataforma católico-romana de Latinoamérica. Y era muy conveniente porque promueve una jerarquía que le favorece muy bien a los líderes. Por eso, en nuestras iglesias, usualmente, los líderes viven tan bien. Ni siquiera en el promedio de los miembros de la iglesia. Muy por encima del promedio. ¿Por casualidad? Bueno, tal vez. ¿Alguna? Profesor, sé que estamos pasando por un momento similar en lo ya habido en la Reforma, donde la Iglesia Católica pierde cada día más seguidores. En los diferentes países, en lo que he venido leyendo, cada vez más gente se pasa al cristianismo. Entonces, ¿podemos esperar alguna posible reacción de parte de esta institución, como ya pasó en una época donde hubo una guerra de religiones? ¿Y nosotros cómo podemos reaccionar como cuerpo de Cristo, si de pronto más adelante esperamos ver cuando la iglesia pierda cada vez más fieles y se pasen a las iglesias cristianas? No. Oye, la Iglesia Católica está controlando los procesos en Latinoamérica de todo lo que está pasando. Eso no está por casualidad. Eso lo está controlando. Y lo está controlando a través de gente que tiene mucho dinero y ese dinero, quien es dueño de la Iglesia Católica. El poder económico más grande del mundo es el Vaticano. No es Londres, no es George Soros, es el Vaticano. Ellos les sirven ahí. Ahora bien, no va a haber guerra entre la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica lo que es más o menos es una Iglesia Católica light, en ese sentido. No va a haber guerra, no va a haber guerra. A quien hay que reformar es a la Iglesia Evangélica. La nueva reforma es de la Iglesia Evangélica, porque esa es la que está inefectiva. Profesor, ¿cómo se podría dar una reforma de la iglesia evangélica aquí en Colombia si está tan segregada, tan dividida? Y antes, cuando se dio la reforma, en el tiempo de la reforma, era la iglesia católica. Pero nosotros somos congregaciones, grupos, y si fuera a haber una reforma, ¿cómo se podría dar en medio de toda esta situación? Bueno, yo iniciaría diciendo cómo no se podría dar, cómo no se puede dar, esperando que sea promovida por los pastores evangélicos que tenemos ahora. Nunca va a pasar. ¿Ok? Entonces, luego, ¿cómo podría pasar? Mediante una autodidáctica de los miembros de las iglesias, estudiando la reforma protestante y volviendo a los principios de la Escritura. O sea, autoformándonos y convirtiéndonos en hombres y mujeres libres dentro de la iglesia. Eso no quiere decir que nos salgamos de la iglesia, pero no siendo borrego e indio, ya. El pastor es un servidor igual, no es un especial entre nosotros. Eso no es verdad. No es verdad que los misterios de Dios vienen en una concentración mayor, como en los perfumes, que hay esencia y agua de colonia. Nosotros somos agua de colonia y los líderes son la esencia. No. Somos todos servidores. ¿Dónde vamos a aprender eso? ¿Nos lo van a enseñar del púlpito? Claro que no. Entonces, afortunadamente, como en la reforma del siglo XVI, el invento tecnológico de la imprenta facilitó la difusión de las ideas y de la Biblia, los medios masivos de comunicación son la base para la transmisión de las ideas en el tiempo contemporáneo. Es a través de las redes que nosotros nos vamos a nutrir para aprender a ser cristianos libres de Jesucristo. Y
seguimos adorando en la iglesia, pero no bajo ese sometimiento estructural y clerical que ha adoptado en general y con excepciones, porque no vamos a ser absolutos. Hay pastores que sí son gente clara, sincera, pero hay que salirlo a buscar como Diógenes el griego con una linterna. No abundan por su cantidad. Entonces, la nueva reforma tiene que ser autodidáctica, tiene que ser de las nuevas generaciones y utilizando los medios masivos de comunicación. Los canales tradicionales de estructura de la iglesia evangélica más bien se van a levantar en contra de ese proceso. En contra, a la franca. Atenta completamente contra sus intereses. Así como Jesucristo, al voltear la mesa de los cambistas, mandó un mensaje claro. Estaba en contra de la economía de los fariseos y en contra del estatus religioso de los fariseos. Fariseo y saduceo eran enemigos hasta que el rabí de Galilea apareció. En una cosa hicieron consenso: a este individuo hay que quitarlo del medio. Sí, bueno, vamos a ir aquí y luego allá. Gracias. ¿Qué vamos a hacer nosotros como ovejitas cuando eso suceda, cuando se levanten los pastores y eso? ¿Qué va a suceder entonces ahí? Bueno, ¿qué hacen los ejércitos con sus soldados? Los entrenan, le dan el equipamiento. Cuando tú estás en la batalla, tú tienes que decidir qué tú vas a hacer. O sea, tu sargento y tu oficial no te dice cuando tú estás al frente de la batalla. O sea, te enseñamos los principios, la doctrina de guerra, pero cuando tú estás en batalla, ese es el momento de demostrar si tú eres libre de verdad o no, tú, individuo. Y una persona hace la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que formarnos y estar preparados para tomar las decisiones y actuar. Y cuando seamos enfrentados, lo que haya que hacer. Pero lo que haya que hacer, según me diga Jesucristo. Porque ese tipo de persona libre recibe sus instrucciones directamente de Jesucristo, no de humanos. Sí, allá. Buenos días, profesor. Así las cosas, una reflexión que ha venido siempre a mi mente es que la iglesia evangélica en Colombia solo ha cambiado de parroquia donde oficiar sus reuniones. O sea, que en vez de misa se llaman culto. Exactamente. No, Bueno, no, obviamente bueno, estamos un poco jocosos. No es exactamente, pero se parece tanto que se puede... dijo el maestro, no estar lejos de alcanzar la salvación. En ese orden de ideas, alguien dijo que cuando uno se pierde debe volver al punto donde se perdió. Y en una línea de tiempo en donde nos perdimos, donde negociamos el mensaje y la puesta en práctica del mensaje, y si es la reforma protestante y nunca nos llegó, ¿en dónde debemos iniciar? Recuperarla. Si a través de los misioneros no nos llegó el mensaje íntegro, no nos vamos a decir que nos llegó nulo, llegó en un 50%, en un 60%. Imagínate una medicina, tú tienes una fiebre, tienes una infección y el antibiótico está a un 50%. Si tú no te mueres es por la providencia de Dios, porque no fue por la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Hay que volver atrás, porque hubo razones históricas para que el evangelio que trajeron los misioneros viniera ya con esa característica. Pero ya estando sobre el terreno, lo que hay que volver a buscar los planos. O sea, si nos perdimos en el plan de navegación y estamos mirando que no vamos en el rumbo hacia donde es, lo que hay que revisar los planos. Vamos a volver al punto, ¿dónde está la cosa? Empezó la iglesia primitiva, ¿cómo empezó? La iglesia de la Reforma, ¿dónde empezó? Ah, es así, pues ya, vamos para allá. Ahora, el capitán del barco no va a querer, porque los capitanes de la flota están viviendo bien, somos nosotros y la gente de afuera.
Porque recuerden que el defecto de la iglesia, quienes más lo sufren son la gente de afuera. Porque la iglesia existe para la gente de afuera. Y cuando la iglesia no es efectiva, quien pasa trabajo y sufre son la gente de afuera, porque Dios nos mandó a nosotros a ser los agentes, los servidores de Él para ellos, no para nosotros mismos. O sea que quienes más están pasando penuria por la falta de un evangelio efectivo no son los miembros de las iglesias. No. Son la gente de afuera que no tienen luz, no tienen esperanza, no saben en qué dirección. No hay quien le dé dirección. ¿Por qué? Porque la gente de la iglesia se han quedado confusos, patinando entre la pata de los caballos, como decimos, entre ellos. Y dentro de ese remolino, algunos les ha ido muy bien. Una última, ¿en qué punto nos perdimos de la línea de tiempo en la historia? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el momento? Lo que estudiamos en la lección de la historia, del poder de la historia. Hubo un momento donde este movimiento de la reforma, Satanás encendió los motores de una vez y encendió los motores incentivando un proceso racionalista fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Es decir, el ataque a la palabra de Dios a través de la alta crítica en Alemania para desmeritar la palabra de Dios empezó dentro de la iglesia con teólogos. Entonces, el refugio de los ortodoxos en el cristianismo fue el fundamentalismo, que fue el evangelio que llegó donde nosotros. A nosotros no nos llegó mayormente el evangelio liberal, sino el evangelio fundamentalista, que era el que tenía énfasis en evangelismo y misiones. Ese fue el que nos llegó, pero ya era un producto alterado por las razones históricas que estaba viviendo ese tiempo. Y los maestros nuestros no han hecho el trabajo de revisar los planes de navegación. ¿Para dónde que va la flota? No han hecho el trabajo. Si no, los misioneros no enseñaron eso y eso seguimos enseñando. ¿Cómo se funciona en Latinoamérica? El latinoamericano es esclavo. Pues vamos a seguirlo haciendo esclavo dentro de la iglesia. ¿Qué problema tienen? Al final se van a ir para el cielo como esclavo. Si tú te vas a ir para el cielo como esclavo, ¿qué importa que te vaya como libre? Esa es la lógica. Entonces, no, sigue como esclavo. Y aquí ya te ponemos un grillete electrónico, no tienes que estar arrastrando una cadena y una bola, no, te lo ponemos electrónico, con un GPS, ya, no importa. Entonces, ese cristianismo es el que hemos descubierto en ADN, Francis Schaeffer, Darren Miller, y nos lo ha traspasado a nosotros. Ese era el tema de la predicación de Francis Schaeffer, eso no es de nosotros. Ha habido una cadena histórica de gente que se ha dado cuenta de eso y lo ha estado diciendo. ¿Por qué no tiene más visibilidad? ¿Qué pasa? ¿No conviene? Ajá. ¿Vamos a romper la gallina de los huevos de oro? No, ese es el tema. No es teológico, es de intereses. Es de intereses. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica mantiene su estructura de dominación gratis, religiosa? No, es poder económico y político y dominación, es de eso que estamos hablando. Y todas esas preocupaciones del Papa y la Iglesia Católica, ¿ustedes creen que es por el medio ambiente y por los indígenas? Acá, vamos a estar todavía en los coritos de los muchachitos en la escuela del maternal. No, es el dominio de los intereses del mundo. Es económico, es político, es de eso que estamos hablando, más económico que político. Entonces, por eso necesitamos una nueva reforma. Necesitamos cambiar la estructura. Sí. Ok, seguimos. Sí, alguien que nos ayude a administrar. Había una pregunta. Yo tengo acá. Ya. Tocando la parte económica, yo creo que es bueno tocar la fibra más íntima del bolsillo. Sobre el diezmo y la ofrenda. Háblenos un poquito de eso. Eso nos saca un poco del tema y no estamos preparados otra vez. Nos va a pasar lo mismo que vinieron a hacer. Del diezmo y la ofrenda. No, nuestra teología del diezmo y la ofrenda
no está tan mal. El asunto es que no hay cuarto. Cuando la gente es productiva, hay riqueza. Nuestras iglesias fomentan productividad, fomentan libre empresa, emprendurismo, para que la gente tenga dinero. No, la mayoría de nuestras iglesias drenan recursos de gente pobre y no lo ayudan a que salgan de la pobreza, lo mantienen ahí, directa o indirectamente. Pero si algo indirecto beneficia a alguien, oye, se murió el esposo de la señora, pero él le había puesto una póliza de $1 millón de vida. ¿Qué es lo primero que los investigadores van a hacer? ¿Qué relación puede tener la esposa con la muerte del esposo? Entonces, si funciona bien el negocio de sacarle el dinero a gente pobre, cuidado si lo ayudamos a ser rico, después dejan de ofrendar. Mejor que se queden así. Claro. Que sea voluntario o involuntario, yo no podría decirlo. Ahora, ¿a quién le conviene? Sí lo podemos identificar. Entonces ya la correlación se establece. En la Reforma Protestante, la gente se hizo altamente productiva. Y quienes ahorraban eran la gente. Ese dinero no era para la iglesia. Ellos daban su ofrenda, pero les sobraba mucho dinero, porque su productividad no estaba condicionada a lo que le enseñara la iglesia, sino a lo que su cosmovisión y su contacto con la Escritura les desarrolló. Ese fue el punto, el redescubrir el trabajo como un sistema de adoración produjo exceso de capital. Si hubiesen estado en Latinoamérica, ese exceso de capital hubiera ido a parar en manos de la iglesia. Pero, como era la Reforma Protestante y los había discipulado para ser hombres y mujeres libres, ellos decidían qué hacer con su dinero. Ofrendaban a la iglesia, pero reinvertían en sus negocios y contribuían al bien común. Es decir, dinero para hacer parques, bibliotecas, etcétera, que beneficiaban la cultura, a todo el mundo, el bien común. No todo dinero tiene que ser utilizado para mí, lo que me conviene, etcétera. ¿Por qué a nosotros no nos han enseñado eso? A nosotros nos han enseñado en la iglesia que parte del dinero que nosotros podamos dedicar a Dios debe ir al bien común. No, todo es para la iglesia, todo es para la iglesia. Diezmo, ofrenda, todo, tratando de captarlo. Acá. Eso no, eso ya, los hermanos y hermanas de la Reforma salieron de eso hace 500 años. O sea que nosotros estamos leyendo los periódicos de hace 500 años. Wow. Pero ahí es donde estamos y hay que reaccionar a donde estamos. Vamos a aprender de ellos, pero hay que adaptar. Hay un trabajo de adaptación porque no estamos en el siglo XVI. El siglo XXI no es el siglo XVI. O sea, hay que aprender de allá y analizar lo que está pasando para ver cómo los principios se apliquen. Y eso es una tarea de inteligencia, de herederos de la tribu de Isaacar, de gente entendida en los tiempos que sepan lo que hay que hacer. Ese es el trabajo. No es una tarea sencilla. Oír eso en una conferencia está bien, suena bien, pero lunes, martes, miércoles hay que vivirlo. Hay que vivirlo en el mercado y hay que vivirlo en las iglesias. Sí, había otra pregunta aquí. Sí, no, a ver, son un poco de cosas acá. Pero en principio quisiera que me acordaras, profesor Luis, un momento en el que te referiste con el término herejía de la iglesia. No, me perdí ahí, estaba bien atento pero son tantas cosas tan importantes. ¿Te acuerdas en qué momento mencionaste herejía relacionado con la iglesia? De la iglesia evangélica. No Sí. recuerdo en cuál contexto la mencioné, pero son muchas. Son varias. Sí, pudiéramos comenzar a enumerarla, no terminé. Bueno, luego hablamos de eso usted y yo en un Pero cafecito. en el particular no recuerdo en cuál, me parece que fue en el concepto del dualismo. Tal vez. Entre esa separación entre lo físico, lo social y lo espiritual. Tiene ese carácter, no es algo sencillo. Ajá. Porque a veces nosotros lo oímos, dualismo evangélico, evangelio gnóstico, eso es Sí, como… porque creo que es delicado referirse como herejía a la iglesia. A ver, porque primero por lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo acá, no puede existir una iglesia perfecta en la tierra, obvio. Estamos con muchas imperfecciones.
pero sí debe existir la iglesia. Ahora, el propósito de la iglesia no se encuentra en nosotros, sino en Dios, en la gloria de su nombre. Importantísimo esa parte. Y es tan importante la iglesia que Yarley llegó aquí a Colombia hace 7 años. ¿Y a dónde llegó a trabajar, a operar? A la iglesia. ¿Dónde estamos ahora nosotros? Aquí en una iglesia. Nosotros en la iglesia, desde la iglesia, allá enseñamos la conferencia de visión y ya empecé a ayudar a empoderar a pastores de la iglesia. Me ha costado duro y algunos ya me miran como feo, me miran como raro. Dentro de nuestra misión, también algunos lo ven a uno como, está como diciendo cosas extrañas. Y para mí no fue sencillo y continúa siendo complejo desmontar. Yo he dicho lo siguiente, nosotros venimos de un modelo de eventos. Llegó el profeta tal, el evangelista tal, el fulano de tal, 3 días, tocábamos el cielo con las 2 manos, una vez hablamos con Yarley eso, y listo, y cada quien se fue para la casa a enfrentar los problemas y no se empoderó a nadie. ¿Cómo puedo darme cuenta que hay disfuncionalidad en mi casa? ¿Cómo puedo conocer el rol de cada uno de nosotros? ¿Cómo puedo yo conocer mi rol como pastor en la iglesia? Pero justamente se trata de aprender y para eso estamos. Yo veía mucha preocupación en todos aquí. ¿Ahora qué hacemos? Ella estaba diciendo, ahora somos ovejitas. Yo veo aquí que hay líderes de iglesias donde sus pastores son prominentes líderes nacionales, como el caso de Martín. Pero nosotros no tenemos que venirnos a intimidar ante eso. Nos toca es que ser influencia, ¿no? Nos toca que ser influencia. Me gusta mucho lo que dice acá. La reforma calvinista modificó la estructura de la sociedad, no mediante la envidia de las clases ni por una desmedida estima de las posesiones de los ricos, sino mediante una más seria interpretación de la vida, por medio de mejores trabajos y aún más alto desarrollo del carácter. Las clases media y trabajadora provocaron el celo de la nobleza y de los ciudadanos más ricos. Van a tener que ver en nosotros, los que estamos acá, que llevamos ya tal vez un poco más de 2 años, 3 años, no sé, que estamos en este proceso, van a tener que ver en nosotros una mentalidad diferente, pero van a tener que ver unos actos diferentes, van a tener que ver una conducta diferente. ¿Quiénes? Nuestros pastores, nuestros amigos líderes, la familia en la casa. Creo que de eso se trata. Entonces yo particularmente no miraría ni con broma ni con menosprecio a la iglesia. A la iglesia hay que empoderarla, porque es que Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y fundamento. O sea, la iglesia, Pablo se refiere a eso. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo hago para que la iglesia en la que yo estoy, o sea, yo no tengo que salir corriendo ni irme a pelear con el pastor de la iglesia? Vamos a ver cómo vamos a ayudarle. Vamos a ver, bueno, yo particularmente le hablaba a los muchachos, al apóstol que pertenece a la misión, el líder de la misión, yo le he llevado todo esto, le he estado insistiendo. Ahora de lo que estamos escuchando aquí, yo le estoy mandando tips y le estoy diciendo, entonces me dice, explícame esto poco a poco. He estado durante más o menos unos 6 meses enseñándole sobre gobierno, pero empecé con autogobierno. No es fácil, a veces como que tragan entero, pero hay que hacerlo con respeto, pero también con mucho amor, pero hay que hacerlo. Y sin intimidarnos, pero tampoco pensar en que la iglesia hay que menospreciarla, que no ha hecho nada. Sí ha hecho cosas muy importantes, pero claro, estamos cambiando de un modelo de eventos a procesos, que son procesos importantes y sobre todo procesos de entender la verdad como es. Pero se supone que la iglesia es columna y baluarte la verdad, pero ¿cuándo va a ser columna y baluarte la verdad? Sí. Si nosotros no le ayudamos. Oiga, en mi opinión, de lo que hay que liberar al mundo evangélico en nuestros países es de la iglesia, del concepto de iglesia, no de la iglesia del Nuevo Testamento y de la Biblia. Claro. Las iglesias locales que tenemos en nuestras naciones no pueden adjudicarse, las iglesias evangélicas, que son fieles al contenido de la Escritura y del Nuevo Testamento. Los que sí son, adelante, pero la clave de la reforma no estuvo en la iglesia, Claro. Estuvo en que la palabra de Dios en la iglesia se le puso en la mano a la gente común. Fueron la gente común y corriente que hicieron la diferencia. Okay. Ahora, que fueron los líderes de la iglesia que se lo enseñaron, sí, pero esa es su tarea. Eso no es nada especial. Como dijo el Señor, buen siervo, bien ha hecho, ya, eso era lo que tenía que hacer. Y si Dios no prospera en él, va a levantar a otra gente. Entonces, el centro de la vida de una nación no
es la iglesia. La iglesia es el punto de donde emana la luz y la sal. Claro, trascendente, importante, pero no se puede quedar ahí. Si se queda dentro de la iglesia, entonces la iglesia es sal que perdió su sabor. Y la Biblia nos amonesta de eso. Entonces, los que lo hacen bien, debemos felicitarlo. Pero el punto es que el evangélico tradicional está condicionado a un canal de comunicación. Y si ese canal de comunicación segmenta qué enseñar y qué no. Entonces, eso es igual que lo que pasó con la Iglesia Católica. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es el modelo histórico en nuestro tiempo. La Iglesia Católica sí era honorable, la Iglesia es honorable, pero Dios no le ha dado esa prerrogativa de dominio sobre la sociedad. No se lo ha dado. O sea que deberíamos de ser sabios en el aprendizaje y honestos en la enseñanza. Claro, pero a eso es que Dios lo ha llamado, a los líderes. O si no, ¿para qué son líderes? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. ¿Quiénes los edifican? Los líderes de la iglesia. Efesios 4 lo plantea claro. Entonces, los que están haciendo eso bien, debemos animarlo, exhortarlo y apoyarlo. Pero no podemos decir que el discipulado de las naciones exclusivamente tiene que pasar a través de las estructuras eclesiásticas que tenemos. Eso suena a lo mismo de la Edad Media. Porque en la Edad Media lo que se creía era que todos los misterios de Dios tenían que pasar por la iglesia. No podían llegar a la gente común y corriente. Y eso lo decidía el clero. De hecho, la salvación pasaba a la gente a través de los sacramentos. Y lo que hacía la iglesia para castigar a los políticos que no estaban en buena lid con el Papa era un interdicto. No le damos misa por 30 días y en esos 30 días se van a ir al infierno. Toda la gente de ahí. ¿Qué hacía el pueblo? De una vez tumbaba a esos políticos porque ellos no se iban a ir al infierno por el rey. O sea que la iglesia utilizó ese concepto. Entonces lo que estamos queriendo decir, la iglesia debe ocupar su espacio en la vida social. No el predominio que tenía o que se formulaba en la Edad Media, y en algunas de nuestras comunidades todavía existe una mentalidad clerical que se asimila mucho. O sea, los misterios de Dios nada más van a llegar a esta comunidad si es a través de mí. Y si no es a través de mí, no van a llegar. ¿Cómo? Entonces, La verdad la tengo solo yo y punto. exacto. Eso es. Entonces, los pastores fieles están llamados a edificar a los santos. El movimiento de la reforma prosperó por pastores fieles. O sea, Lutero, Calvino y los otros eran clérigos, pero eran clérigos fieles que entendieron que el modelo de iglesia de su tiempo no está adaptado al modelo del Nuevo Testamento. Y la gota que llenó la copa es que ahora vienen a vendernos indulgencia y que podemos comprar el perdón de pecado futuro. Oye, pero ya, o sea, ya Lutero y los otros estaban ahí, pero llega a ese colmo de que tú podías comprar. La indulgencia te permitía comprar, sacar del purgatorio a tus padres y a tus familiares. Y además comprar el perdón de pecados que tú todavía no habías cometido. Oye, pero, o sea, que hay una manera de yo más o menos pecar y después que la iglesia me perdone. Sí, depende por cuánto. Y según los pecados, era más dinero. O sea, que si yo quiero matar a una gente, tal vez ese explícitamente no. Pero hacerle un daño o un dinero, por lo menos me sentía que ya yo había dado mi ofrenda preventiva en la indulgencia. Y entonces, oye, eso fue lo que colmó la gota a Lutero. Ya, eso fue el colmo. Pero el inicio de la rebelión empezó cuando él vio la vida de Roma. Cuando él va a Roma y ve cómo que viven los líderes de la iglesia. ¿Cómo? Y esto es así. Estos son príncipes renacentistas. Los papas de ese tiempo vivían como en las artes, fomentando las artes, en la bebedera, el vestuario, el estilo de vida. Pero ven acá, eso es lo que
nosotros, unos monjes allá cogiendo lucha con la misa y enseñando gente, y esta gente aquí como príncipe. Oh, eso comenzó una lucha espiritual en Lutero. Él comienza a estudiar la epístola a los romanos, y para colmo viene este hombre, Tetzel, a vender indulgencia en Alemania, y dice, no, pero ya esto hay que pararlo. O sea que fueron líderes de la iglesia. Y la reforma no eliminó la iglesia, le dio su lugar apropiado en la vida de la sociedad, que sigue siendo, ¿de dónde es que la gente aprende a madurar en la fe? ¿Dónde se predica la palabra? ¿En qué otra institución no se predica? O sea, la iglesia equipa gente y la manda a la sociedad, equipa gente y la manda. Pero profesor, una cosita, pero de verdad que sí, yo creo que estamos como en esa época de Lutero, ya de verdad se nos rebosó la copa de tanta mentira, de tanta payasada, de tanta cosa, es la verdad. Entonces, eso es lo que queremos decir, eso es lo que queremos decir, que se necesita una nueva reforma. Hay que ser sabio, prudente e íntegro para enseñar, pero hay que buscar el mecanismo y bueno, si no lo van a hacer, pues de malas, pero yo lo voy a hacer. Bueno, bien por usted. Pero los que estemos bajo el liderazgo de personas que no son como usted, no podemos esperar que el líder entienda. No, no hay oportunidad. El reino de Dios no tiene por qué tolerar la decadencia de la sociedad por la falta de luz y la falta de sal. Si la iglesia no emite la sal y la luz, vamos a buscarla en la Biblia, porque nosotros somos también iglesia, somos los miembros de la iglesia. Donde está uno de nosotros hay iglesia. Entonces, Dios no hace acepción de personas y punto. sí, exactamente, eso es. Sí, Pastor Johnson y Mina. Bueno, que No, está bien, ¿Qué? yo acepto que no me vuelvan a invitar, no hay problema. bueno, hoy entendimos la razón de la convocatoria y el tiempo turbulento para estar acá. Pero qué mañana tan espectacular y tan provocadora para mi vida, como reto de ministerio. Si la historia transformadora no se encuentra completa, sino que se nos da solamente la amplitud sin profundidad, entonces nos quedamos a media. Y creo que cuando el poder de la historia se trata de contar con una historia incompleta, entonces vamos ya sin rumbo. Hay que volver a la profundidad y esto es un reto, es una provocación tremenda y claro, esto va a afectar la comodidad que muchos tenemos. O sea, usted ha sintetizado ahí el 50% de la enseñanza de la conferencia de visión. Eso es lo que hay que decirlo en tanta palabra para que la gente entienda y tantas veces, eso mismo. Sí. Eso que usted está diciendo, eso mismo es. No el dibujito de la horizontal, eso es lo que queremos que la gente entienda. Y eso da un gran trabajo entenderlo. Sí, 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 realmente, sí, es un reto provocador y va a afectar la comodidad. Ese es el costo de inversión por el cambio y por la libertad de la gente. Porque es cierto, y a veces nosotros estamos buscando que nuestros líderes sean los que tomen la iniciativa y no la van a tomar porque están cómodos. Entonces, nos va a tocar a nosotros romper la comodidad para poder ser fieles al que nos llamó para la misión. Sí, o sea que jornada para mí, súper. Sí, Pastor Johnson. Muchísimas gracias, profesor. Cada vez que te escucho, mi alma y todo mi ser se conmueve muchísimo. Hay un fluir del Espíritu en ti muy valioso, que yo aprecio, respeto y valoro muchísimo. Sobre este tema hay mucho que decir, mucho en que ahondar. Voy a simplificarlo, no tan magistralmente como mi apóstol Nelson Mina. Me demoro un poquito más en decir eso que él sintetiza. Esto ha costado llanto, ha costado sangre, ha costado dolor, aflicción. Hace 25 años recibimos esta semilla de parte del Señor en medio de mucha aflicción. Mi esposa era mi novia en esa época, llevamos 27 años de casados y el hecho de que ella lo recibió primero que mi persona en la denominación donde estábamos condujo a que la relación se rompiera después de 2 años de noviazgo. Posteriormente Dios nos pone en un mismo sentir y nos reencontramos y pudimos luego entonces noviarnos y casarnos. Estamos plenamente comprometidos junto con nuestra familia en todo este propósito. Fuimos a una congregación donde estuvimos 11 años
Y este pastor sencillamente le pareció, este pastor entre comillas, por favor, con mucho respeto, le pareció demasiado comprometedor llevar este evangelio de Cristo, de las inescrutables riquezas de su gracia y de su gloria. Se sintió muy comprometido y renunció. 11 años después, nosotros, a raíz de que él renuncia, tuvimos que salir de allí, de aquel lugar. Se nos vino todo encima, me sacaron de la radio, yo estaba en la radio en esa época, en fin, y tuvimos que volver a empezar, pero siendo fieles a la visión celestial del Señor. Y en este recorrido, cuando escuchamos de ustedes, pues nos unimos porque es necesario trabajar corporativamente para poder hacer un frente común e ir en avance cada día más. Entonces yo lo quiero resumir sencillamente en esto, y obviamente tenemos que profundizar mucho y dejar que el Espíritu de Dios nos vaya guiando cada día. Pero fíjense que tenemos todas estas cosas con unas grandes diferencias en cuanto a un antiguo pacto y un nuevo pacto. Un antiguo pacto que lo voy a resumir acá, que habla de muerte, condenación, letra, debilidad, eso lo encuentras en 2 Corintios 5 en adelante, del 1 en adelante, versus el nuevo pacto que es vida, justificación, espíritu y fortaleza. Una gloria que era en el rostro de Moisés versus la gloria postrera que es plenitud, que es Cristo. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que entrar realmente a fortalecer este proceso, este crecimiento de la vida de nosotros para que seamos ministros competentes de un nuevo pacto y no de un antiguo pacto que era de la letra, muerte y condenación. Y esto evidentemente nos va a costar a nosotros hasta nuestra propia vida, porque es la extensión del reino de Dios. Para el Señor poder establecer su reino, recuperarlo y establecerlo en esta tierra, le costó su vida. La vida del unigénito Hijo del Padre le costó. ¿Qué creen ustedes que nos pueda costar a nosotros? Salir de mucha comodidad. Estamos presentes en distintos escenarios. Yo estoy dentro de Colombia Justa Libres y me he sentado con el senador John Milton y le he expresado precisamente eso. No se hace política de la misma forma en que se llenaron los recintos de nuestras congregaciones, y pretender legislar con ese esquema, con esa cosmovisión, con ese pensamiento es una desgracia total, porque es que no le fue entregado al gobierno el proceso de la transformación de una sociedad, eso le fue entregado a la iglesia, a la eclesía de Cristo, aquella de quien él dijo, yo mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que son amenazas, no prevalecerán contra ella, pero todavía no se distingue, no se conoce bien ese tipo de iglesia o de eclesía, que es el cuerpo de élite de Cristo que debe estar presente aquí en esta tierra en la competencia de Él, siendo Él el que la está edificando y nosotros los colaboradores de Él. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Laura, ya yo creo que llegamos al… No, todavía.